Doy gracias a Dios por este momento de estar en la presencia de Dios y frente a ustedes. Me ha tocado este día predicar la palabra y voy a traer un estudio que tiene que ver justamente con la persona de Cristo. Y esto aparece en el libro de Éxodo, el capítulo 26, versículo 31. Voy a rogar que nadie me llame, por favor, mientras esté predicando, para no ser interrumpido y que este video quede bien grabado. En Éxodo capítulo 26, versículo 31 dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de hecho de obra primorosa, con querubines. Usted dirá, ¿qué tiene que ver este versículo con Cristo? Bueno, mucho. El tabernáculo usa estos cuatro elementos, el lino, la púrpura, el carmesí, ¿ya? Y estos cuatro elementos que aparecen aquí tienen que ver con la persona de Jesús, ¿ya? El azul, el púrpura, el carmesí y el lino torcido azul, púrpura, carmesí, lino torcido, hablan de cuatro características que el Mesías tenía. Voy a tratar de dar estos temas en no solo una predicación, porque es mucho material, pero pretendo que usted guarde bien lo que voy a pretender enseñarle. Hay mucho que decir, hay mucha profundidad. En primer lugar, estas cuatro cosas, o cuatro elementos, tienen que ver con los cuatro evangelios. El púrpura tiene que ver con Mateo. El carmesí tiene que ver con Marcos. El lino torcido tiene que ver con Lucas. Y el azul tiene que ver con Juan. Luego le voy a explicar por qué estos colores son atribuidos a estos libros. También en Ezequiel capítulo 1 versículo 10 aparecen los querubines con cuatro rostros. Cara de león, cara de buey, cara de hombre y cara de águila. Que tienen que ver también con los cuatro evangelios. Cara de león es el libro de Mateo, eh, cara de buey es el libro de Marcos, cara de hombre es el libro de Lucas y cara de águila es el libro de Juan. Estos cuatro evangelios son muy importantes porque nos reflejan las verdades acerca del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos hablan de cuatro cualidades que Él tenía y cuatro cosas que todo creyente debe tener. Vamos al primero, que es el libro de Mateo, que es el color púrpura, que es el color del rey, el color de la unción, el rostro de león. Recordemos que a Jesucristo le llaman el león de la tribu de Judá, porque él es el rey de los judíos. Ahora es tan importante el libro de Mateo. Mateo es un levita que escribe su libro en hebreo original. Luego es traducido al arameo y después traducido al griego, que es la traducción que nosotros tenemos para traducirla a nuestro idioma, al castellano. La Reina Valera hace esto. Ahora, es bien importante entender que Mateo, su tarea era hacer que Jesucristo fuera reconocido por los judíos como el Mesías, o el Mesaya, como dicen ellos. El Mesías habla de ungido y habla del Cristo. Cristo en griego, Mesías en hebreo y ungido en castellano. La unción es un tema muy importante en toda la escritura. En primer lugar, tiene que ver con la primogenitura. Y la Biblia señala en el libro de Génesis, capítulo 49, que Rubén cayó. Rubén cayó de su lugar porque tuvo relaciones con una de las mujeres de Jacob y Jacob le quitó la primogenitura. Ahora, esta primogenitura fue repartida en tres. Leví tomó el sacerdocio, Judá tomó el reino y José tomó la añadidura. Justamente José significa añadidura. Comenzaré hablando justamente de esto. ¿Por qué? Porque si ustedes notan, en Egipto, cuando Dios manda la muerte, a lo único que protegía la sangre puesta en los dinteles eran los primogénitos, no a nadie más. Solo los primogénitos eran protegidos. Ahora, cuando hablamos de unción, hablamos justamente de Mesías. Ungido significa Mesías en hebreo
y Cristo en griego. Y en el Antiguo Testamento todos los sacerdotes eran Mesías, porque todos eran ungidos. Todos los reyes eran Mesías, porque todos eran ungidos. Por tanto, todos apuntan hacia el ungido por excelencia, de donde descienden todas las unciones, el Cristo, la persona de Jesús. ¿Por qué es tan importante entender lo de Génesis 49? Porque aquí nos habla de tres etapas del Mesías, cosa que los judíos no aceptan. Ellos no aceptan al Cristo, a Jesús, porque según ellos, el Mesías tenía que venir y construir el templo, el tercer templo. Esa era la primera cosa que los judíos querían que su Mesías se habría de hacer. Era hijo de David. Recordemos que los judíos, todos no lo llaman hijo de José, lo llaman Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque para la cultura judía, para el pensamiento judío, el Mesías tenía que ser descendiente de David. Dios prepara todo de tal forma que en la Escritura es excelente ver cómo Dios planifica todo acerca de Jesús. Genealógicamente lo planifica. Mateo prepara de tal manera la genealogía de Jesús que habla de ya 14 generaciones, 14 generaciones y 14. ¿Por qué hace esto? Para que no sea injertado ningún otro nombre o para que no se saque ningún otro nombre. El libro de Mateo, ya cuando habla de la genealogía, la traducción al griego del hebreo comete un error. Borra a un nombre y lamentablemente por causa de borrar ese nombre no aparecen las 14 generaciones. Primero porque el libro de Lucas menciona a José, ya de quien se suponía que era padre de Jesús, pero Jesús descendía de David. Por tanto, si José era su padre, Jesús no era hijo de David. ¿Por qué? Porque genéticamente no tenía ninguna relación con David. José era su padre, pero era un padrastro, no un padre. No era su padre legítimo. Entonces, claro, uno dice, ¿cómo es posible esto? Este error tan grave. No, no es un error, es simplemente una mala traducción. En el libro de Mateo original sí aparece ya la genealogía perfecta de Jesús, pero no es a través de José, el esposo de María, sino a través de José, el papá de Miriam o María. ¿Qué significa? Que el papá de María y el esposo de María, ambos se llamaban José. Y de ahí viene la descendencia de David. Ahora hay otro problema con David, quiero mencionarlo. Cuando Judá tuvo tres hijos, y el primero se casó y murió antes de engendrar. Entonces Judá le dio la mujer de su hijo al que seguía. Este no quiso engendrar y Dios lo mató. El tercero era muy pequeño, entonces lamentablemente no podía tener intimidad, dijo, deja que crezca y luego te daré por mujer a él. Pero pasó mucho tiempo y no era dada ella como mujer al hijo menor. Un día Judá, pasando por la ciudad, ella se vistió de ramera y salió al encuentro de Judá. Y Judá la vio como ramera y quería tener intimidad con ella. Y le dijo, le ofreció unos cabritos. Ella no quiso los cabritos, quiso el báculo y el bordón, que eran, digamos, los símbolos de la tribu de Judá. Cada uno de los hijos de Jacob tenía un símbolo en un báculo y en un bordón. Eso es lo que le pidió la mujer a Judá. Él se los entregó, tuvo intimidad, pasó el tiempo, el niño creció en su panza y avisaron a Judá que su nuera estaba embarazada. Entonces, claro, la quería matar porque era adúltera, de acuerdo a la cultura de ese tiempo. Pero ella mostró el báculo y el bordón que correspondían al hombre con quien ella tuvo relaciones. Y Judá reconoció que era su báculo y era su bordón. Y le pidió perdón. Es interesante el nacimiento ahí porque esta mujer tuvo dos hijos. El primero, Sara, sacó la mano y ocurre que le pusieron el bordón como primogénito y la metió. Y nació
Fares. Fares nació, pero no era el primogénito. Recordemos que el que rompe la matriz es el primogénito, era Sara, pero no nació primero, nació Fares. Y Fares nació, y la descendencia de Fares es la descendencia de David. Si usted ve la genealogía, le investiga, se da cuenta que David descendía de Fares, no de Sara, no de la primogenitura. Y Jesús tenía que ser de la descendencia de Judá, porque él era el rey de los judíos. Y para ser el rey de los judíos tenía que ser hijo de Sara, de la primogenitura, no de Fares. Y esto pasó durante todo el tiempo en la genealogía de David. David debía tener entre su descendencia a Jesús. Jesús había de ser, para ser el Mesías, hijo de David. Esa era una de las reglas principales para que él fuera reconocido como el Mesías. Pero Fares no era de la descendencia mesiánica, sino Sara. ¿Qué pasó? 400 años estuvieron los hijos de David, descendientes de David, de la dinastía de David, en el trono, hasta Sedequías, que fue muerto por Nabucodonosor. Se acabó. Jesucristo no es el hijo del Mesías. No. Dios mandó al profeta Jeremías que tomara a la hija de Sedequías y al hijo de Sara y fuera y los uniera y se casaran y tuvieran un hijo. Y de ahí viene Cristo. Dios preparó de tal manera todas las cosas para que uno cuando empieza a ver la escritura se da cuenta cómo Dios organiza todo. El león de la tribu Judá, la raíz de David, la simiente de David es Jesús, el Mesías. Ahora, si Jesús es el hijo de David, ¿por qué Israel no lo reconoció? Porque él no venía como hijo de David. Recordemos que dije que la primogenitura de Rubén se había dividido en tres: Leví, Judá y José. Cada uno de ellos tiene una marca. La primera marca es la marca de José. La vida de José representa la vida del Mesías. Jesús es como José. ¿Y qué pasó con José? Sus hermanos lo odiaron de tal manera que lo vendieron como esclavo. Pero dijeron que un animal había matado a José y le llevaron la ropa sangrentada a su padre. O sea que Jacob vio a José muerto. Y José fue vendido como esclavo a la casa de Potifar. De la casa de Potifar fue mandado a la cárcel a causa de que la mujer de Potifar quiso acostarse con él y él no quiso. Desde la cárcel Dios lo usa para revelarle sueño a un copero y un panadero, y uno de ellos ya muere y el otro es sacado de la cárcel y llevado nuevamente a su lugar. Cuando el faraón tiene un sueño, se acuerda este hombre de José. Llaman a José, José cuenta el sueño de 7 años de hambre y 7 años de abundancia y lo ponen a cargo de todo. Ocurre que los hermanos de José ya van a Egipto a buscar comida, dinero, sin saber que su hermano estaba como el segundo del imperio de Faraón. Cómo Dios planifica todo es perfecto. Me encanta la Biblia por eso. Hay tanta cosa exquisita, oculta, para que uno la escudriñe. Si te gusta escudriñar vas a descubrir tantas cosas hermosas. Y ocurre que cuando Jacob vuelve a ver a su hijo, ya no lo ve como muerto, sino lo ve resucitado y gobernando, el segundo a bordo. Pues es lo que pasa con Cristo. Cristo murió en la cruz del Calvario y es presentado a Dios como muerto. Él muere como hombre, pero resucita como el Rey de Reyes, el segundo a bordo en el universo. Mateo es el que más profecías del Antiguo Testamento presenta para mostrar las cartas. Si algún judío lee las cartas de Mateo, se convencerá de que Jesús es el Mesías. Si alguien no quiere descubrir que Jesús es el Mesías y dice que no, que simplemente era un hombre cualquiera, no, Jesús es el Mesías. ¿Por qué Israel no lo aceptó?
porque no entendían las profecías del Antiguo Testamento, lamentablemente. No lo entendían. Ellos buscaban un hombre que conquistara, que construyera el templo, que fuera el hijo de David, que estableciera nuevamente el reino de Israel. Pero eso no va a ocurrir. No va a ocurrir porque Jesús tenía que cumplir primero, la primera tarea que él tenía que cumplir era ser hijo de José, el Mesías, hijo de José, que aparece como muerto ante su padre, pero resucita como gobernante. Qué pena para muchos judíos que hoy día no reconocen a Jesús. Y claro, ellos tienen su propia teología, ellos claramente señalan que la idea de Mesías no es una persona, sino un pensamiento, equivocadamente. Pero si leyeran Mateo, yo motivo a cada uno de los que creen que Jesús no es el Mesías, que lea Mateo, que lo estudie. Va a descubrir todas las marcas del Mesías. Pero el Mesías es hijo de José. Porque cuando Jesús iba al cielo, somos como el sacerdote. El Mesías es hijo de Leví, el intercesor. Está a la diestra de Dios Padre como el intercesor, ya. Y luego ha de venir como el Mesías, hijo de David, a establecer el reino milenial. Y va a tener que presentarse ante sus hermanos los judíos. Y ellos lo reconocerán como su Mesías, porque serán engañados, los judíos serán engañados. El anticristo los engañará. ¿Cómo los engañará? Construyendo el templo que ellos quieren que construyan. Qué pena. Es una pena para el pueblo de Israel, pero la Biblia claramente señala que Jerusalén es como Sodoma y llama a Sodoma a Jerusalén. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy día Israel está afirmando la homosexualidad, tanto en Tel Aviv como en Jerusalén está lleno de homosexuales. ¿Y esto por qué? Porque justamente el anticristo es un homosexual y es un negro. Y no es que yo sea racista, es descendiente de Nimrod, un negrito. Y creo que el conflicto justamente racial que ahora hay en el mundo tiene que ver con eso, con el Mesías falso. No es que porque sea un negro es falso, no, es porque representa justamente a una raza que ha sido pisoteada y que el diablo va a usar ese odio contra los blancos, para establecer un gobernante. Recordemos que tuvimos al primer gobernante de Estados Unidos negro, Obama. Yo no soy racista, creo que el ser humano es válido no importa su color, no importa su profesión, no importa su educación, es un ser humano. Por ser humano es válido. Hay que respetar. No importa la raza que sea, no importa el nivel educacional que tenga, no importa nada, es un ser humano válido. Pero hay varias cosas que se están juntando ahora para ver lo que está ocurriendo en el mundo. Veámoslo, hermanos. Hoy día note cómo se ha despertado el odio racial, tanto de los blancos como de los negros. Esto es justamente una tarea satánica, dividir a la raza humana en colores, cuando todos somos iguales ante Dios. No hay ninguno diferente, no hay nadie que valga más que el otro. Valemos lo mismo, lo deberíamos amar. Porque Dios creó esa cualidad, el amor. Esa cualidad no la creó Satanás, la creó Dios. ¿Con qué razón? Que los hombres se amaran, que se perdonaran, que se comprendieran. Lo que más necesitamos nosotros los seres humanos es amor, que es aquello que satisface nuestra alma, satisface nuestra vida, satisface nuestro corazón. No hay nada que llene más el corazón de un hombre que el amor. Te hace feliz. El amor a los padres, el amor a la esposa, el amor a sus hijos, el amor entre los vecinos, el amor. Pero note usted cuánto nos amamos. Se arman guerras, se mata gente, se pisotea gente por odio. A veces gobierna más el odio que el amor. Necesitamos amar más que nunca. Y claramente el cristianismo tiene como fundamento el amor. Los dos primeros mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo,
están basados en Dios. La ley del Antiguo Testamento no es un Dios de odio, de rencor violento. No, no, es un Dios de amor. Si Dios destruye Sodoma y Gomorra es por amor. ¿Por qué? Porque si usted está enfermo de cáncer y el doctor tiene que operarlo para sacar eso, para salvarle la vida, usted lo dejaría, ¿no? Bueno, eso es amor. Dios tuvo que eliminar a gente que habría destruido la humanidad con sus valores. Hoy día lo vemos, hermano. Madres que no aman a sus bebés que están en sus vientres, que son parte de ella y no lo aman. Y prefieren abortarlo, no importa la edad que tenga. Me gustaría que vieran un video de aborto, cómo le cortan los bracitos, las manitos, destruyen ese ser vivo dentro de esa panza. No hay amor ahí. La Biblia dice sin afecto natural. El odio es una obra de satánica. El rencor es una obra satánica. La guerra es una obra satánica. Él viene para matar, robar y destruir. Nos roba la paz, nos roba la armonía, nos roba el compañerismo, nos roba el cuidarnos el uno al otro. Jesús hace un ejemplo en el buen samaritano, que eres mi prójimo. Y pone a dos personajes religiosos que deberían preocuparse de los demás, pero no lo hacen. Un sacerdote, uno que ministra en el templo, que habla de Dios, que conoce los mandamientos, que conoce que el amor al prójimo tiene 6 mandamientos y el amor a Dios tiene 4. De los 10, así está dividido los mandamientos. Hay 4. El primero de Dios es que tú no puedes poner a nadie en primer lugar, sino a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Ese es el amor a Dios. Y el amor al prójimo. ¿Por qué tiene que ser importante? Porque somos imagen de ese Dios. Si yo amo a Dios, amo la imagen de ese Dios. Y es mi prójimo. El buen samaritano, ¿qué hace? No son de la misma raza. Hay odio racista porque los samaritanos lamentablemente cuando Judá fue llevado deportado a Babilonia 70 años, ellos tomaron esa tierra, la tierra de Judá. Cuando Judá volvió, ellos tuvieron que abandonar la tierra y se armó un odio. La mujer samaritana le dijo a Jesús, porque samaritano y judío no se tratan entre sí. A ella le parecía raro que Jesús la tratara. No era correcto que un rabino hablara con una mujer. Ella vivía en una ciudad que era una ciudad de refugio donde los delincuentes iban, los asesinos iban. La mujer no tenía un hogar feliz, había tenido 5 maridos y el que tenía tampoco era su marido. ¿Qué aparece Jesús allí? Y le habla a ella. Así es Jesús, así es Dios. Dios no discrimina en tus errores, en tus fallas o en tus faltas. Dios te ama igual. De tal manera te amó cuando estábamos perdidos, cuando no teníamos oportunidad, cuando no había salvación. No es el pecado el que destruye al hombre, amigos y hermanos. Es lo que el diablo hace. No nos hace entender que Dios es un Dios perdonador, un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor, que no quiere la muerte del pecador, que quiere que sea limpio. Y Él perdona de tal manera tus pecados que te hace puro y limpio delante de Él. Así hizo Jesús con la mujer samaritana. El Rey de Reyes y Señor de Señores se acercó a esa mujer y dijo, dame de beber. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí que soy mujer samaritana? Porque samaritana, ella claro, le enrostró la pelea que hace 400 años tenían samaritanos y judíos, no se podían, tanto así que los judíos salían del Jordán a Perea y daban la vuelta por otro lado para no pasar por Samaria. Jesús pasó por Samaria y de la ciudad de Sicar, una ciudad de refugio, salvó a muchos. Así es Dios. Así es mi Dios. El Rey de Reyes, el León de la tribu de Judá, el ser más grande del universo, el creador de todas las cosas, no ve nuestros errores. ¿Qué hay de la mujer
que la pillaron en el hecho mismo del adulterio. Ay, la estaban rodeando, listo con las piedras en la mano. Jesús le dijo: es que esté limpio de pecado, lance la primera piedra. El juez, porque el rey era el juez. Él es el juez. Y el Espíritu empezó a tratar con esos corazones pecaminosos. No los habían pillado en pecado, pero habían pecado. Adulterio, avaricia, soberbia, odio, racismo, intolerancia. Eso es lo que había en la gente. Y esos pecados les empezó a remordir la conciencia. Qué bueno que Dios nos haya puesto conciencia, que en algunos está muerta. Ninguno de ellos pudo apiedrar porque todos estaban llenos de pecado. Se creían jueces de lo que no eran jueces. Y el juez, ¿qué le dijo a la mujer? El que tenía el derecho, porque Jesús no pecó jamás. Jesús le dijo: ni yo te condeno, ni yo te condeno. Ese es el Mesías. Ese es el que nos ama. El que vino a esta tierra a morir por nosotros. Porque podría haber venido un Mesías rey, pero ¿quién limpiaba el pecado de la humanidad? Tendríamos que seguir matando corderos, pero no, vino el cordero especial, como Juan el Bautista dijo: he aquí el cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. El Rey de Reyes se hizo hombre, se humilló a sí mismo, se hizo ser humano, el creador de este planeta, el creador de este universo tan maravilloso, aquel que los ángeles lo honran, lo adoran, se desvistió de su grandeza. La Biblia dice: siendo en forma de Dios, no tomó cosa como estimar de que fuera Dios, sino que se despojó a sí mismo. O sea, nadie lo despojó. Él solo se sacó su deidad, en cierto modo, y se vistió de humanidad para estar entre nosotros. El Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Mesías. Mejor Mesías que el que los judíos pretenden tener. Ellos quieren tener un guerrero. Este es un pastor compasivo. Ellos quieren tener a un triunfador y que los levante un reino y les construye un tabernáculo. Él levantó al mundo entero. No dice porque de tal manera amó Dios a Israel. Dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. Porque Israel tenía que cumplir una misión: hacer conocer a Dios al mundo, pero Israel no vivió esa verdad. Tanto así que Dios tuvo que castigar al norte de Israel cuando la nación se dividió en dos y nunca más volvió a la tierra, y tuvo que castigar a Judá por sus pecados. Ellos no dieron ejemplo para poder hacer que el mundo viniera a Dios. Dios mismo tuvo que bajar para enseñarnos la verdad, que estaba siendo destruida por los que deberían guardar la verdad. Israel había sido destruido. Pero hoy, nosotros, que no éramos pueblo, hoy somos pueblo. Porque hubo uno que nos amó. Nosotros, como dice el libro de Efesios: vosotros que no erais pueblo, ahora sois pueblo. Él derribó la muralla que nos dividía. Recuerde que Jesús le dijo a la sirofenicia: no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos, porque esa es la visión judía del resto del mundo. Pero Dios me injertó y ahora soy judío por la fe. Ahora la ley de Dios la vivo no por la obligación de la ley, sino por el amor a Dios. Lo que mi naturaleza no me permitía, porque yo era pecador. Pablo lo dice: porque la ley es santa y justa y yo soy pecador, vendido el pecado. No podía. Puso en mí una naturaleza que me ayuda a vivir, cumpliendo la ley, por amor. No por obligación, por amor. Porque así es Dios. Es tanto el amor. Cuando yo veo a este Dios maravilloso que, aún después de llevarse a la iglesia, porque algunos dicen que en la iglesia son los únicos salvos, y no es así.
Dios tiene un pacto con los israelitas, aparte de la iglesia, aparte totalmente. En Israel hay dos Israeles, la iglesia que nació con Abraham y Israel que nació con Abraham. Dos pueblos nacieron de un mismo ser, Abraham, el padre de la fe, de los incircuncisos y de los circuncisos. Dos pueblos. El uno se va en el rapto. Recuerde que Jacob tuvo dos esposas. Así son representados estos dos pueblos, Raquel y Lea. Raquel representa a la iglesia, la amada. Y Israel representa a Lea. Así que Dios tiene dos esposas. Israel, que no lo reconoce como su amado, lo va a reconocer en la segunda venida. Cuando Él diga, aquí estoy. Y ellos digan, ¿quién te hirió? Fue herido en la casa de mis amigos. Israel, el pueblo de Dios, reconozca a su Señor nuevamente, al Mesías, porque ahí vendrá como el hijo de David, el rey de reyes. Murió como cordero, fue crucificado, ascendió al cielo. Abraham, Isaac, Jacob están sentados a la mesa en aquel día. Y él mismo dijo, vendrán del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa. Y los hijos del reino estarán afuera. Aún más dice la Biblia, orad por la paz de Jerusalén. Bendecida a Israel. Israel es nuestro Padre espiritual en el sentido espiritual. Ellos son el primogénito. Nosotros no teníamos derecho. Jesús se lo dijo a la mujer samaritana. La salvación viene de los judíos. Él es el rey de los judíos. Qué bueno es nuestro Dios. Mateo. Le ruego a usted, si es judío, lea Mateo, por favor. Léalo completo varias veces y va a descubrir al Mesías. Mateo está escrito en hebreo primero y cumple a cabalidad todas las peticiones que los judíos hacen acerca de su Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesús. Mateo lo muestra. Él habla y presenta todas las reglas que se exigen en el judaísmo para el Mesías. Solo que el tercer templo no será construido por él, sino por el anticristo, lamentablemente. Y se sentará en el trono de Dios como Dios. Esperemos que muchos del pueblo de Dios, aquellos que serán sellados en la gran tribulación, así dice la Biblia, mucho pueblo de Israel será sellado, porque Dios cuidará a su pueblo. Y aun si hay hambre ahora, y estamos en el caballo negro, puede que sí, puede que no, no lo sé. El texto dice, pero no dañes el aceite ni el vino. El aceite es el olivo, representa a Israel. El vino es la vid, representa a la iglesia. Dos pueblos, un solo Salvador. Que Dios le bendiga. Gracias. Podríamos no ser salvos y no tendríamos excusa o reclamo que hacerte. Pero gracias, porque nos amaste tanto y nos abriste la puerta. Gracias. Bendice a mis hermanos que han escuchado esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.